Nadie lo pudo haber discernido, ni tampoco lo pudo haber deducido, porque en ese momento ellos no podían ver que detrás de esa crucifixión se encontraba toda la sabiduría de Dios. Entonces, el problema está en que nosotros no creemos que haya un propósito para el mal. Y como nosotros creemos que no hay un propósito detrás de las cosas que le llamamos malas, entonces nos queremos hacer más perfectos que Dios. Y le decimos, si yo no puedo ver en esta crucifixión que haya un propósito eterno, entonces tú, Dios, tienes que haberte equivocado al permitir que mataran a tu Hijo Jesucristo. Y sin embargo, a través del tiempo, Dios nos ha abierto los ojos y 2000 años después nosotros, todos nosotros, le damos gracias a Dios por la muerte de Jesucristo. Bueno, vamos por orden. Vamos entonces a contestar dos preguntas. ¿Por qué Dios no ha hecho nada para detener el mal? Número mal, el mal no puede ser destruido sin destruir juntamente la libertad. Número uno, esta es la primera respuesta. El mal no puede ser destruido sin destruir juntamente la libertad. Como dijimos en la clase pasada, lo voy a explicar. Todos nosotros tenemos una característica que es la más grande que Dios le ha otorgado al ser humano. Y esta se llama la libertad de poder escoger entre dos caminos, entre el bien y entre el mal. Si los seres que Dios creó, desde Satanás, lo vimos en la clase pasada, los querubines, no hubieran tenido dos cursos de acción y solamente hubieran tenido un curso de acción, no hubieran sido creados libres. Entonces, cuando Dios permite que la criatura pueda determinar y hacerse responsable de, Señor, te quiero amar libremente o rehúso amarte y me rebelo contigo, no se puede hablar de libertad. Si la libertad fuera destruida, la cual es la única manera de acabar con el mal, ¿verdad? Porque tú no puedes acabar con el mal si no hay libertad. O sea, si hay puro bien, pues no tienes con qué acabar, porque no vas a acabar con el bien. Pero si tú tienes los dos caminos y eres libre para escoger el bien y el mal, necesitas ser libre para acabar con el mal. Entonces, si nosotros somos seres libres y queremos acabar con el mal, destruiríamos la misma libertad. Si la libertad fuera destruida, la cual es la única manera de acabar con el mal, esta sola acción sería mala por sí sola. ¿Por qué? Porque le quitaría a la criatura la más grande característica y el más grande bien que poseen, la libertad. Entonces, destruir el mal sería una acción mala. Miren cómo nos la voltea Dios. Si el mal tiene que ser vencido, tenemos que hablar de vencerlo y no destruirlo. Dice en Romanos, vamos a Romanos capítulo 12, y vean ustedes la forma de afrontar el mal bíblicamente. Aquí está hablando acerca de la venganza, y esto solo los cristianos lo pueden comprender. Romanos 12, versículo 17 en adelante. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Comienza diciéndonos Dios, si alguien te hace algo malo, ¿qué es algo malo? Nosotros llamamos malo a hablaron mal de mi nombre, me calumniaron, hirieron mi reputación, no es cierto lo que dijeron de mí, me poncharon las llantas de mi carro, cualquier cosa que nosotros recibamos como una acción equivocada de la gente, Dios nos manda no responder nunca de la misma manera. Vamos a partir de esa base y vamos a ver la razón que se encuentra detrás de esta sabiduría de Dios. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien. Dios me dice, mira Armando, esa persona que te hizo ese mal, esa persona que te insultó, esa persona que te ponchó las llantas, etcétera, etcétera, tú no le pagues con la misma moneda, ya no te vuelvo a hablar, eres esto, eres el otro. Déjame, dice Dios. Ahora, primero me pregunta Dios, ¿crees en mí? Porque ahí parte todo, ¿verdad? ¿Crees en mí? Sí, Señor. Bueno, si tú crees en mí, déjame decirte, yo soy el que le voy a pagar a esa persona. Si tú intervienes y tú te vengas,
dice Dios, entonces me amarra las manos y yo ya no puedo intervenir. Y va a pasar dos cosas. Una, en tu venganza se te va a pasar la mano. O dos, no le vas a dar el justo pago. Porque es imposible que le paguemos exactamente como lo que nos hizo. Entonces, si dejamos que Dios se vengue y Él intervenga en la vida de nuestros enemigos, Dios es absolutamente justo y Él sabe, solo Él sabe el escarmiento que esa persona necesita. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es vivir en la vida sin rencor a nadie, sin amargura contra nadie, porque creo que Dios es el que está abogando a mi causa, ningún arma forjada contra mí prosperará, suya es la venganza, dice el Señor, y mi paciencia se va a crecer y a madurar, mientras yo espero que Dios tome acción de mis enemigos. Por eso un cristiano amargado es un cristiano derrotado por el mal. El mal lo derrotó. Y cuando el mal te derrota, es porque no usaste las armas de la luz para contrarrestarlo. Entonces, si alguien te hace mal o te dejó tu esposo o tu novio se fue con otra y tú te amargas, ¿qué estás haciendo? Estás guardando veneno y estás diciendo, Dios mío, estoy frustrado. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera para mí mi Panchita y yo quería que Chencho fuera para mí y yo quería esta casa y no es justo que mi esposo nos haya hecho esto y no es justo que mi padre nos haya hecho esto. Tú estás en ese momento tratando de combatir las circunstancias y estás enfrentándote con un dilema que escribió hace muchos años Demóstenes, un gran filósofo griego, y él dijo en esta frase: es inútil irritarse contra las circunstancias porque éstas permanecen impasibles ante vuestra cólera. O sea, es inútil que te irrites contra las cosas que son adversas porque tu enojo y tu amargura no van a hacer que cambien las cosas. Al contrario, tú te vas a autodestruir. Por eso, dentro de la vida cristiana no puede existir el rencor ni la amargura contra nadie. Ahora vean aquí en el versículo 20 y dice Dios que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ¿qué sucede? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, Dios me dice, bueno, Armando, ya te insultaron, ya sé que esa persona te insultó y no solamente, no te digo nada. No, nos dice Dios, no solamente no guardes rencor, sino trata de ir con esa persona y hacerle un favor. Porque hasta que no la fe tiene obras, es muerta. Entonces, si tu vecina anoche hizo un ruederazo y hasta las 4 no te dejaron dormir y estás que les quieres apretar el cogote a todos ahí junto a tu casa, etcétera, etcétera, hazle un pastel, vecina, anoche no nos dejaron dormir, pero es una cosa, queremos decirle que les amamos. Les traigo un pastel, ella le va a dar el soponcio, no va a saber qué hacer, la vas a sacar totalmente, le vas a mover el tapete, como dicen los jóvenes, pero el momento que hacemos esto, en el momento que le demostramos de alguna manera a la persona que sabemos que nos odia una manifestación de nuestro amor, en ese instante comienza su juicio. Es lo que significa ascuas de fuego. En ese momento es cuando Dios ve y dice, esta acción es la que me pone a mí en acción. Porque si algo hace que Dios entre al escenario humano a actuar, es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence. Aquí está cómo el mal, no podemos destruir el mal. Se nos manda vencer el mal nada más. O sea, esta es la guerra de los siglos, la guerra cósmica desde que hubo la rebelión en el cielo, una lucha entre el bien y entre el mal, donde al final Dios demostrará que es más poderoso el bien que el mal. Entonces, si alguien me hace algo y yo le contesto de la misma manera, tu esposo te dio una cachetada o te hizo algo y tú vas y le das un cacerolazo, o no le haces ya el desayuno, etcétera, etcétera, le estás pagando con la misma moneda. Entonces, en ese momento, tú estás siendo derrotada. Porque la única manera de vencer el mal es con el bien. Y esto es lo que hace que nosotros podamos comprender que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas.
Entonces, nosotros tenemos que comprender en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad?, que si el mal tiene que ser derrotado, tenemos que hablar acerca de vencerlo y no de destruirlo. Ahora, en segundo lugar, el hecho de que el mal no está siendo actualmente destruido no significa que nunca lo será. El problema está en que nosotros quisiéramos ya hoy que agarren al diablo y que lo ahorquen y que acaben con todos los malos. Una vez en un elevador en un hotel, una persona me abordó y me dice, oiga, quería preguntarle, ¿por qué Dios no acaba con el mal de una vez por todas? Si Él es todopoderoso. Yo me volteé y le dije, porque comenzaría con usted. Así que dele gracias a Dios que no ha sucedido esto. Y miren, esto es lo que dice 2 de Pedro 3:9, precisamente. Así que esas personas que te dicen, ¿por qué Dios no acaba con esto? ¿Por qué? Porque comenzaría contigo. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. El problema es que nosotros somos impacientes, sino que, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ah, sí, Dios es paciente y nosotros somos impacientes. Ese es el problema. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace que Jesucristo todavía no venga y acabe con el mal y se acaben todas las injusticias? Que quedan millones de seres humanos aún que necesitan ser salvados. Y si tú eres un cristiano que estás, ¿por qué no acabas con el mal? ¿Y por qué pasó esto y por qué aquello? ¿Por qué no cooperas con Dios en que esto se acelere predicando el Evangelio de Jesucristo? O ayudando a que el Evangelio sea propagado al mundo entero. Una de las cosas que va a hacer que Cristo acelere su venida es la predicación del Evangelio en el mundo entero. Nosotros le damos a Dios y no sabemos cómo darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar ya en 52 países en la televisión. Tenemos una audiencia de 47 millones de personas a la semana, viéndonos a través de la televisión, en todo el mundo, menos en la China. Estamos en Siria, en Israel, en DirecTV de costa a costa en Estados Unidos, en Telecable en 26 estados de la República, en todo Iberoamérica, en Madrid, en España, en Italia, en Florencia. Estamos en Francia siendo traducidos simultáneamente y todo esto lo ha hecho Dios. Y bueno, recibimos, no se imaginan, 150, 200 correos electrónicos cada 2 o 3 días de Chile, de Argentina, de Ecuador, de las Islas Canarias, de Miami, de Estados Unidos, y todos, o el 80% de los correos que recibimos de tanta gente que ve nuestros programas de televisión son preguntando cosas de la Biblia. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, los cristianos están muriendo de hambre en el mundo de la palabra. No hay enseñanza de la palabra de Dios. Hay herejías, vientos de doctrinas, cosas horribles. Les voy a dar un ejemplo. Nos llegó un correo anoche y mi esposa me lo leyó. Me dice, mira, viene de Puerto Rico, Armando. Y mira lo que dice. Hermanos, quiero decirles que yo hubo una iglesia en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y llegamos el domingo y no encontramos a nadie. Ni las bocinas, ni los micrófonos, ni nadie. El pastor se llevó todo. Estas situaciones están sucediendo en el mundo. Llegó el pastor y se llevó con todo lo que estaba en la iglesia. O sea, levantó una iglesia por 8 o 10 meses y compró y le sacó dinero a la gente, y ya que compró todo, ¿verdad? Y lo puso a su nombre también los terrenos, agarró y se llevó todo. Esto está pasando en el mundo que se dice cristiano. Y no nos sorprendamos porque Cristo dijo que los engañadores irían de mal en peor y habría falsos profetas, como hubo en el Antiguo Testamento, falsos profetas. Por eso vivimos tiempos peligrosos donde tú necesitas saber a dónde caes, con qué iglesia estás. Necesitas discernimiento para poder evaluar, y cualquier persona que nace de la noche a la mañana y ya soy pastor, etcétera, etcétera, ten cuidado de él. Porque un pastor no se hace el vapor, tiene que tener una trayectoria, tiene que tener cobertura de hombres maduros, de líderes que lo hayan visto, que lo hayan experimentado, tiene que ser probado con las mujeres, con el dinero, con el orgullo y con la popularidad. Son años para que una persona se convierta en un siervo de Dios.
pero este es el tiempo de que todo es microondas, café instantáneo, sopa marucha instantánea, pastores instantáneos. Vean Apocalipsis 11. Entonces, el hecho de que el mal no sea destruido ahora no significa que nunca lo será. Y lo estamos viendo en estos pasajes. Dice Apocalipsis 11, 16 al 18, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así es, el libro de Apocalipsis nos revela claramente que se acerca el tiempo en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, donde Dios juzgará a unos a la izquierda, a las ovejas a la derecha, y les dará recompensas. Entonces, el hecho de que en este momento no veamos nosotros que hay justicia no implica que no la va a haber. La Biblia nos habla que se acerca esta época en la que habrá justicia. Ahora fíjense, el libro de Efesios es uno de los libros, sobre todo el capítulo 1 de Efesios, es uno de los capítulos más profundos del Nuevo Testamento. Y en el libro de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo hace una oración. Y dice el apóstol Pablo, Señor, yo te pido que les des a los cristianos de esa iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento, escucha, para que sepan la esperanza a la que han sido llamados. O sea que para que yo pueda despertarme mañana con esperanza, porque si no tengo esperanza, ¿qué es esperanza? El saber que hay un futuro mejor, que las cosas van a mejorar, que mi Dios no me dejará, que no me desamparará. Pero para que yo pueda enfrentar la vida con esta esperanza, necesito luz, alumbrando los ojos de su entendimiento. Tú tienes que entender, hijo e hija de Dios que me escuchas, que hemos sido llamados a esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Dice en Tito 2, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, hemos sido llamados a tener paciencia. Y el mundo, por la impaciencia que tiene, se casan con la persona equivocada, se casan antes de tiempo, se adelantan y saltan a privilegios del sexo antes de casarse, roban, quieren ya esa casa, quieren ya prosperar dentro del cristianismo, líderes que ya quieren ser populares, ya quieren ser esto, compiten contra esa iglesia, yo también quiero tener esto. Y ese espíritu de competencia y de impaciencia es lo que te impide recibir de Dios. Otros quieren imitar la manera de predicar de Benny Hinn, y hay 50 clones de Benny Hinn. Y hay 50 de este pastor, y nadie espera a ser el original, a ser usado como Dios te tiene que usar. ¿Por qué? Porque queremos ser como los demás, porque no conoces tu identidad. Se llama pérdida de la identidad. Quieres ser como Madonna, quieres ser como Britney Spears, quieres caminar como Julio Iglesias, quieres cantar como el Charro Avitia, etcétera, etcétera. Siempre tratando de ser alguien que tú no eres, porque tú no tienes tu identidad, no la conoces, y Cristo vino a recobrar nuestra identidad. Entonces te das cuenta que necesitamos luz en el entendimiento para saber la esperanza a la que hemos sido llamados. Y esta luz diario la tienes que recibir de la palabra de Dios. En Apocalipsis 20:10 dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia sí habla y sí menciona del final de Satanás. Dios ha permitido en todo este tiempo que se llama la dispensación de la iglesia, que ande suelto
Y el mismo Satanás es un instrumento de Dios en su sabiduría, aunque yo no pueda ver sus propósitos y lo estoy comenzando a entender. Él detrás de eso tiene un propósito y lo usa como nuestro adversario para que él se oponga a nosotros y sea el instrumento de nuestra resistencia. Hace mucho tiempo, cuando estaba jugando fútbol americano en high school, estaba en una escuela internado en Estados Unidos, el coach nos decía: mira, esa persona, yo estaba así junto con él y me estaba enseñando cómo venían y le pegaban, nos ponían unas muelles de así grandísimas para pegar con colchones a la muelle. Entonces, cuando un jugador, el coach, el entrenador veía que empujaba la muelle, le decía al asistente: ponle 2 muelles más. Entonces llegaba el jugador y ¡pum! Y ya con el coach: oiga, no se vale, si ya me puso usted más resistencia, ahora está más duro empujarla. Y el coach le contestó y le dijo: porque he visto que tú puedes empujar más. Entonces, a mayor empuje, más resistencia le ponían para que empujara aún 3 veces más. Nosotros no podemos saber la capacidad que tenemos de enfrentarnos a la vida hasta que no enfrentamos la adversidad. Si Dios ve que a la primera de cambio alguien llegó y: ay, hermano, me dijeron fuchi, ya no regreso a la iglesia, por eso ya se fue de la iglesia el hermano, ay, el pastor me exhortó y me habló muy feo. Ay, si tú eres una persona hipersensible que no aguantas nada, Dios no te va a poner ya más muelles. Ahí te va a dejar y le va a decir: no la toquen, no toquen a doña Chole porque chilla. El otro, por cualquier cosita, ya está amargado, ya él creyó. Y esto es lo que determina el espíritu de grandeza que cada uno de nosotros tenemos, en la forma como enfrentamos la adversidad. ¿Cuánta resistencia tienes, escúchame, para sufrir? Y cuando Dios ve que no, como decimos vulgarmente, te agüitas, y no te amelcochas, y no te apachurras, y no te desanimas, y no te ¿para qué? Y ve Dios que te levantas y que empujas y que sigues a pesar de las cachetadas y todo, y que sigues caminando. Dios no te imaginas lo que tiene para ti mañana. No te imaginas. Porque precisamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Se necesita en esta vida, y para poder vivir con Dios, valor. Y como ese valor no es inherente ni innato de nosotros, es un valor que el Espíritu Santo nos infunde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si realmente tienes al Espíritu Santo, te vas a levantar, vas a empujar, te vas a sobreponer a tus enfermedades, a las tragedias, a las desilusiones, a lo que te hicieron, y te vas a levantar y te vas a reír, así te vas a reír de tu pasado y de la pesadilla que atravesaste. Y dice el Señor en el Salmo 91: por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te libraré. Y te sacaré del pozo de la desesperación y pondré tus pies sobre la peña. Y te dejó tu marido, pero yo soy padre de huérfanos y de viudas. Y te dejó tu esposa, pero te va a una mejor, que Britney Spears va a quedar chiquita. Y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer. Necesitamos creer. Ahora, ¿cuál es el propósito o por qué permite Dios el mal? La pregunta que surge la mayoría de la gente es: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿No es verdad? ¿Por qué se robaron mi carro? ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo? Mire un ejemplo. El dueño de la cadena de televisión de noticias más grande del mundo se llama la CNN. El dueño de esta cadena internacional se llama Ted Turner y se casó con una ex actriz de cine llamada Jane Fonda. Y este hombre, Ted Turner, iba a una iglesia como todos los americanos. Aquí van a la iglesia católica en Estados Unidos, a la iglesia evangélica o protestante, pero no era cristiano. Y iba a una iglesia bautista, y a los 17 años de edad se le muere su hermana de cáncer, de Ted Turner, el dueño de CNN. Y él dice en sus memorias que clamó: Dios, si tú eres Dios, sánala. Y como Dios no la sanó y se murió, a los 18 años se hizo ateo. Se amargó contra Dios y hasta la fecha
es uno de los hombres que más odian a los cristianos y a la Biblia en el mundo entero. Él hizo los 10 mandamientos de Ted Turner. Se casa con esta actriz Jane Fonda y Jane Fonda, su esposa, se convierte a Cristo. Le decían la reina de los aeróbics. Se convierte a Cristo hace 9 años y comienza a crecer, a discipularse a escondidas de él, y llega el momento, esto lo escribe ella en su libro que acaba de salir, donde lo confronta con Cristo. Ella sabía que él odiaba a los cristianos, pero ella dijo, yo no puedo ya ocultarle a mi esposo que soy hija de Dios. En ese momento él le dijo, yo no quiero saber absolutamente nada de tu vida, agarra tus maletas y lárgate de la casa. Y entonces aceleró el divorcio y se divorciaron, y ella en su libro escribe, estuve casada con un hombre, fueron como 10 años los que estuvo casada con él, con el hombre más rico del mundo, un hombre que tiene lo que él quiere, cualquier sueño, cualquier deseo, lo tiene por su influencia y su poder. Sin embargo, nunca, dice Jane Fonda, he conocido un hombre más vacío, más confundido, más amargado y más infeliz que Ted Turner. Y ahí está todo el libro de Eclesiastés escrito hace 3000 años. Del rey Salomón, que Ted Turner parece el niño del coro comparado con él. Porque Salomón, ¿verdad? Tuvo los asientos donde sentaba eran de oro. Tenía 1000 mujeres, esposas, amantes, cantores. Bueno, dice, no negué a mis ojos nada que mis ojos pudieran desear. Y después dije, vanidad de vanidades es la vida. ¿Por qué, verdad? Porque este hombre no pudo explicar por qué se murió su hermana y la agarró contra Dios. ¿Por qué existen terremotos, huracanes, inundaciones, fenómenos naturales que se llevan y devastan miles de seres humanos? Miren lo que pasa. Cuando hay una catástrofe, como por ejemplo las Torres Gemelas de Nueva York, donde se estrellan 2 aviones con más de 40 pasajeros y mueren más de 3000 personas en las 2 torres, y vemos que se mueren colectivamente miles de seres humanos, nos impacta ver una muerte colectiva. Cuando hay un terremoto y se lleva a 1000 o 2000 personas, nos impacta que hayan muerto 2000 o 3000 personas. Pero nunca nos hemos detenido a pensar lo siguiente. Esas personas que se murieron en las Torres Gemelas bajo el avionazo y los que se murieron en el terremoto, de todas maneras se iban a morir. Algún día se iban a morir. O sea, diario se mueren 73,000 personas en Estados Unidos, pero se mueren aisladamente y no nos damos cuenta. O sea, diario es la vida y la muerte a nuestro alrededor, pero cuando se mueren colectivamente, a nosotros se nos hace algo mal. Y comenzamos a decirle a Dios, ¿por qué te vas así? Bueno, hay niños que nadie sabe, se están muriendo ahorita de leucemia. Hay niños que mueren en un terremoto, una inundación, se llevan a familias enteras, pero de todas maneras, todos tenemos la misma cita con la muerte. Pero lo que nos impacta es que se mueran al mismo tiempo muchas personas. Entonces, todos nosotros, tarde o temprano, nos tenemos que morir. Y si todos nos tenemos que morir, ¿habríamos nosotros de decirle a Dios la forma como vamos a morir? Todos quisiéramos morir, ¿verdad? Así con una paleta y en la camita, no muy grandes, ¿verdad? Con salud, y que de repente, pum, cerramos los ojos y ya los ángeles ahí, Gabriel y hasta Juan Diego ahí junto a ti. Desgraciadamente, no podemos dar muchas veces respuestas que satisfagan el alma humana que están atravesando diferentes desgracias, pero para aquellas personas en esta noche que usan estos argumentos, es otra cosa, para negar la existencia de Dios, porque si Dios es bueno, no permitiría que tantas tragedias, que se cayeran aviones, etcétera, etcétera. Para esas personas que usan estos argumentos y los esgrimen filosóficamente para negar la existencia de Dios, podemos darles algunas respuestas. ¿Saben ustedes cuál es el argumento de estas personas? Déjenme parafraseárselos en 3 puntos. Número 1, no existe, dicen estos ateos, un buen propósito para el sufrimiento. O sea, si el sufrimiento existe, no puede haber algo detrás que sea bueno. Bueno, hay que llevarlos a la cruz, ¿verdad? Como iniciamos esta conferencia. Ahí la cruz te desmiente lo que estás diciendo, porque cualquiera hubiera dicho, ¿cómo puede haber detrás de esta muerte horrenda, cruenta, sanguinaria, algo bueno? Y lo vemos después que lo comprendimos.
Número 2, un Dios bueno no tendría un buen propósito para todas las cosas. Y número 3, así pues, no puede existir un Dios que sea bueno. Esta es la argumentación que una persona en el Canal 11 hace 12 años me retó en el Politécnico para decirme que por eso él no creía en Dios. Vean ustedes la respuesta de dos maneras. La primera, necesitamos hacer una distinción inmediatamente, porque existe una diferencia entre nuestro conocimiento del propósito del mal y el propósito que Dios tenga para permitir el mal. Me voy a ir más despacio. Existe una diferencia entre el conocimiento, o sea, ¿qué ser humano puede decir, yo sé por qué sucedió eso? Digo, tendrías que ser Dios. Como no sabes por qué sucedió eso, lo atribuyes como que es algo malo porque no te gusta que hubiera sucedido. Entonces te peleas contra Dios porque tú no puedes creer que haya algo bueno detrás de eso malo que sucedió. Ese es el problema. Pero sin embargo tenemos que recordar que Dios sí puede tener un propósito para permitir lo que ha sucedido. Entonces, si Dios es infinitamente más grande y más poderoso que nosotros, y Él forzosamente cosas que nosotros aquí abajo como la crucifixión, repito, no entendemos, no significa que Él no tenga o que Él tenga el mismo propósito que le atribuimos nosotros a las cosas malas que suceden, porque Él es Dios. Y Él tiene propósitos, si Él es Dios, infinitamente más sabios. El problema está que los queremos ahorita saber. Ese es el problema. Queremos ahorita saber por qué pasó esto. Y Dios nunca nos contesta de esa manera. Ahora bien, entonces, aunque no conozcamos el propósito de Dios, por qué te robaron tu coche, por qué te asaltaron, sin embargo, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, ¿qué les sucede? A los que aman a Dios son para su bien. Hace 2 meses una muchacha ahí en la iglesia del norte se acercó con mi esposa y yo. Ay, hermano pastor, Chencho se fue, es un desgraciado, yo fui buena con él y ¿qué cree? Se fue con mi mejor amiga. Dios, si Diosito sabía que yo lo quería y que hasta nos íbamos a casar ahora en octubre, etcétera, etcétera. Y a la semana que esta hermanita se acercó a consejería con mi esposa y conmigo, se le atravesó otro Chencho. Y cuando conoció en una semana, si no pasó ni una semana, mi esposa le dijo, mira, híncate, ora. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un secreto, le dijo a mi esposa. Siempre que no entienda lo que está pasando, alaba a Dios. Alábalo. No te imaginas el poder que está encerrado entre la alabanza. Alábalo, Padre, no entiendo, lo vamos ahorita en Job, pero tú lo hiciste. Yo no sé qué está pasando, en este momento no veo un propósito por el cual no lo puedo entender, si nos íbamos a casar, etcétera, etcétera, pero yo te alabo porque tú eres infinitamente sabio y sé que tienes algo mejor para mi vida. Cuando tú, amado santo, amada santa, cuando tú entras con esta actitud en la vida y tienes esta respuesta hacia la adversidad que no puedes explicar qué se encuentra detrás de eso malo que te sucedió y Dios ve que tú le alabas, esta es una demostración de que tú crees en Él. Y Dios se pone en acción y vas a ver en paracaídas lo que te va a mandar. Pues esta muchacha le habló a mi esposa, hermana, ¿qué cree? Pastora, fíjese que este muchacho y está en un seminario y el otro ni siquiera tenía trabajo. Dice mi esposa, ¿ya ves? ¿Ya ves? Y ahora, después de una semana, entendió lo que una semana anterior no podía entender y cuando lo entendió, alabó a Dios y se dio cuenta que lo que ella llamó malo una semana antes era que Dios había metido cirugía precisamente para quitar un tumor que le iba a hacer sufrir más adelante peor en su vida. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos ver muchas veces que Dios sí tiene un propósito para lo que nosotros llamamos al principio bueno. Entonces, no podemos asumir, para concluir esta primera respuesta, no podemos asumir que no existe
un buen propósito para algo solo porque no conocemos lo que Dios tiene detrás. Esto es incongruente hasta filosóficamente. Y en segundo lugar, algunos males nos traen bienes mejores. Vamos a verlo en la Biblia. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera sido casi abortado por su familia, no hubiera sido encarcelado por su pureza, jamás José, si no hubiera pasado esas cosas que al principio él llamó malas, pero que desarrolló el bendito hábito de no amargarse en la cárcel, no amargarse contra sus hermanos, mantener su confianza en Dios. Si él no hubiera mantenido esa confianza, no entiendo por qué lejos de mi casa mis hermanos me odian, mi familia no me quiere. Ahora por mi pureza estoy en la cárcel, perdí mi trabajo por ser cristiano, pero te alabo y te bendigo, Señor. Después de que pasó todas estas cosas, entre comillas, malas, todas esas cosas que eran malas eran el programa de Dios para que él se convirtiera en el gobernador de Egipto y toda su familia pudiera entrar a Egipto, trabajar en Egipto y servir al faraón. Veamos al terminar el libro del Génesis, capítulo 50, esta verdad. ¿Te das cuenta? Pero si tú no tienes ese hábito de, pues a mí puras desgracias, hermano. Me dejó a mis 2 esposos, el que cuando estoy me pega, esto me está pasando, bla, 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 bla. Me violaron cuando era niña, me corrieron, me acusaron, me calumniaron por aquello, bla, bla, bla. Si tú eres cristiano y estás atravesando adversidades, pero tú estás viviendo una vida, no que te sonó tu esposo porque tú también le diste un cacerolazo, sino porque eres cristiana. Si estás sufriendo por causa de Cristo, se va a convertir para tu bien, para que no me vayas a malentender. Entonces, cuando es por causa de Cristo, como José, se aguantó, no entendía por qué lo vendieron, por qué le pasó aquello, pero dice Génesis 50, versículo 20. Vosotros, les dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué cosa? O sea, ¿quién es Dios? Es el Dios que los limones que nos avienta los hace agua de limón. Ese es el Dios que servimos. Es el Dios que las flechas que nos hieren y que nos lastiman se convierten después en nuestra propia armadura. Es el Dios que detrás de todas aquellas cosas que el mundo llama, porque no entiende, sufrimiento o malas, Él tiene detrás un propósito maravilloso que está contribuyendo para formar tu carácter. Todo lo que le hicieron en su familia, dice José, Dios lo convirtió, Dios lo envolvió y Dios lo transformó y me bendijo. Y ahora que veo la bendición por la paciencia y porque pude desarrollar el hábito de reconocerlo en todos mis caminos, los perdono. No tengo rencor contra ninguno de ustedes. Job, ¿qué le pasó a Job? Perdió familia, perdió hijos, perdió todo. Y todavía, por si fuera poco, le dejan a la engorrosa de la esposa. Porque era un gorro esa señora, sinceramente. Y todavía, o sea, yo estoy seguro, ¿verdad?, que él hubiera dicho, Señor, de una vez te lo hubieras llevado a ella. Pero Dios no se la llevó a ella. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que detrás de todas estas cosas existen cosas maravillosas que nosotros aparentemente no podemos contestar. Algunas personas piensan que pueden imaginarse que criaturas como nosotros, que somos libres, pero no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo malo, ¿verdad? ¿No habría esto sido mejor para Dios? O sea, haber creado seres humanos que no hicieran nada malo. Esto es una imposibilidad teológica porque, repito, no existiría la libertad. Claro que Dios sabía que las criaturas se iban a rebelar contra Él e iban a abusar de la libertad. Ya dijimos, nuestra imperfección proviene del abuso de nuestra perfección.
O sea, las imperfecciones y los defectos que yo tengo provienen del abuso que yo he hecho de la perfección original, de la libertad con la cual Dios me creó. Entonces, no es de Dios la mancha, es de nosotros. Las imperfecciones vienen del abuso de nuestra libertad. Dios le da libertad a las criaturas fueron las que abusaron de esa libertad, por lo cual el mal entró al universo. Ahora, Dios lo permitió y estamos viendo por qué lo permitió. Vamos a Job capítulo 11 y vamos a contestar algunas de estas preguntas, porque este es el libro más maravilloso que responde por qué sufren los justos. Vamos a partir de esta premisa. Tú no puedes estar en lo correcto y Dios equivocado. Para comenzar, número 1, tú no puedes estar equivocado o en lo correcto y Dios equivocado. Cuando alguna persona se levanta contra el razonamiento de Dios y desafía a Dios para discutir con Él, esta persona se está levantando contra el mismo poder que nos hace a nosotros capaz de pensar y razonar. En el 2005 lo vas a entender. Cuando una persona desafía a Dios, ¿por qué esto se argumenta en mi mente finita de ratón de renacuajo que tengo? Me estoy levantando contra el mismo poder que me dio esa mente. Qué absurdo, ¿verdad? Es como tratar de cortar la rama que te está sosteniendo en el árbol. Exactamente lo mismo. Dice en Job capítulo 11, versículo del 7 al 9, Job 11, del 7 al 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Dios tiene secretos? Si hubiera algún ser humano que conociera todos los secretos, pues ya no necesitaría a Dios, porque sería Dios. Entonces, si Dios es Dios, tiene que haber cosas escondidas que nosotros no comprendemos, ni entendemos, ni sabemos. ¿Los descubrirás tú? Imposible. Porque para que nuestra mente alcance la infinitud de la mente de Dios, repito, tendríamos que ser como dioses. Y no lo somos. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Son preguntas relevantes que inmediatamente nos muestran la insensatez del alma humana. Dice Job, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Sheol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Capítulo 2 de Job, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué necesitamos para comprender la vida? El sufrimiento. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Esta no la tenemos. ¿Quién nos las tiene que dar? Dios. ¿Por qué? Porque es de Él. ¿Qué necesitas para tener esa sabiduría? Tener a Cristo en primer lugar en tu corazón. En segundo lugar, ya teniendo a Cristo en tu corazón, pagar el precio todos los días de tener comunión con Él a través de la Biblia. Y en tercer lugar, mantener una vida transparente en tu corazón, de santidad y de pureza. Y Dios te revelará los secretos profundos de su conocimiento. Créemelo. Vale la pena ser santos. Versículo 16 y 17. Con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Job capítulo 28, versículos 12 y 13. Job 28, 12 y 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿En la Universidad de Harvard? ¿En los montes Himalayas con los gurús, con tus padrinos? ¿Con el Dalai Lama? ¿Con Hare Krishna? ¿Con Buda? ¿Con Maciel, el jefe de los legionarios de Cristo? ¿Con el Papa? ¿Dónde está la sabiduría? Podríamos decir que en este planeta, para nada. La sabiduría se encuentra en Dios. Y dice el versículo 13, no conoce su valor el hombre,
ni se halla en la tierra de los vivientes. Jesús dijo: yo he venido del cielo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Dice Colosenses 2, en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 20 y 21, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo lo oculta. Capítulo 33 de Job. 33. Versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? O sea, contra Dios. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Así que síguete rompiendo la cabeza contra la pared. Por eso todos, o el 80% de los ateos murieron locos. El más grande ateo del siglo XX, Friedrich Nietzsche, que escribió: Dios está muerto. A los 38 años se volvió homosexual y a los 41 años murió loco en un hospital psiquiátrico. El que dijo que Dios estaba muerto murió y Dios seguía viviendo. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, en los 60s escribió el libro La náusea, El muro, dos de sus obras clásicas más famosas de la literatura atea, y al acabar el libro La náusea dice: toda mi vida me he dado cuenta que esto es como un basurero y es como un muro enfrente de mí que veo que ya no puedo pasar. O sea, él trataba por medio de su mente finita darle respuesta a problemas que trascienden la capacidad para poder tener las respuestas. ¿Y qué sucedió? Escribió el libro del muro. Me choco contra una pared y dice: aunque yo sé que Dios siempre me ha perseguido, muero desesperado porque es demasiado tarde para buscarlo. La estupidez de creer que por nuestra mente, proposiciones filosóficas, razonamientos, vamos a contender contra Dios y nosotros lo vamos a entender. Job 36. En ti seguiré esperando. Yo sé que mi Redentor vive y aún deseche mi piel, he de ver con mis ojos al Señor y Él me purificará como el oro después de los sufrimientos. ¿Y qué es lo que nos enseña el libro de Job? La fe ante lo desconocido. David escribió: del día que temo, en ti confío. ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? Porque toda nuestra vida debe ser de confianza en Dios. No entiendo, Señor, pero sé una cosa: tú lo hiciste. Si tú lo hiciste, no necesito entenderlo, necesito confiar en mí. Solo te pido, dame paz. Esa es la actitud cristiana. Señor, en medio de esta tempestad que estoy pasando, que no entiendo lo que está, solo te pido algo, solo te pido una cosa: que tu presencia esté en mí, que tenga paz. Porque con su paz atravesaremos los valles de sombras y de muerte. Los filósofos y los ateos hablan y hablan en la televisión, en los libros, cosas que ni ellos entienden, tratando de competir y de retar y decirle a Dios: te equivocaste en todo lo que hiciste, porque si yo hubiera me sentado en tu trono y si me das chance y eso, Dios, yo tengo mejor sabiduría para arreglar el mundo mejor que tú. Se creen mejores, más buenos y más misericordiosos que Dios, porque no saben lo que están diciendo. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros confiamos en el Señor es fortaleza en el tiempo de nuestra angustia. Oremos.